Bueno, amigas, hoy vamos a por la última parte. Hoy ya vamos a hacer el rematito final de aquí, vamos a aprender a hacer el cuello. Este cuello igual se os complica porque lleva aquí un puntito tunecido, ¿vale? Si no sabéis hacer este cuello, pues le metéis un abaniquito o simplemente un puntito de cangrejo y punto. Bien, pero bueno, yo creo que sí, que con paciencia, que es lo que tenemos todas las crocheteras, al final lo sacamos. Os voy a dar un dato, cuando no sepáis hacer un dibujo como este, porque igual el hilo es muy finito y no os sale, practicar con un hilo más gordo, ¿vale? Y una vez que cogéis el truquillo, ya lo podéis hacer. Bueno, vamos a comenzar, que es muy fácil de realizar. Recordad, si preferís los gráficos, están en el primer comentario y el vídeo 1, 2 y 3 en el primer comentario, donde están todos los datos de número de ganchillo y demás cositas, ¿vale? Venga, vamos a por la última parte que os va a encantar. Bueno, en el vídeo anterior nos paramos aquí, donde teníamos el dibujo terminado, ¿vale? Así que en cualquiera de estos garbancitos vais a coger, vais a hacer un nudo y vamos a comenzar. Y hoy lo que vamos a explicar es este dibujo hacia abajo, ¿ok? Desde aquí hacia abajo. Vamos a empezar por aquí, luego haremos el cuello y luego las uniones. Venga, vamos a ello. Vamos a subir. Con una cadeneta vamos a abrazar el garbancito y vamos a hacer un punto a relieve, ¿ok? Y aquí le vamos a poner un marcador. Será el principio y el final de la vuelta. Bueno, vamos a hacer 3 cadenetas. Y mirad, aquí ahora, esta vuelta de aquí es como si haríamos esta de aquí, donde tenemos el garbancito, ¿vale? Así que esto es cuestión de repetir. Hacemos el garbanzo. Ahora separamos con una cadeneta y en el siguiente punto hacemos 2 puntos, 1 y 2. Aquí ahora hacemos una cadeneta y hacemos un garbanzo otra vez encima de los puntos bajos. Separamos con una cadeneta y repetimos. En los 2 puntos siguientes, en el primero hacemos 2 puntos, 1 y 2. Separamos con una cadeneta y repetimos el garbanzo. Cuando terminamos el garbanzo, hacemos 1, 2, 3 cadenetas y hacemos un punto a relieve abrazando el garbancito del centro. Hacemos 3 cadenetas y volvemos a repetir lo que hemos hecho aquí. Vamos a dar así toda la vuelta. Bueno, terminamos ya la vuelta 5, esta es la número 6, bien, las 3 cadenetas y donde pusimos el principio, pues ahí hacemos un puntito deslizado, quitamos el marcador. Venga, esta vuelta ya son muy fáciles, ¿verdad, chicas? Venga, hacemos una cadeneta, abrazamos todo el punto y hacemos un puntito a relieve. Volvemos a poner el marcador y volvemos a separar con 3 cadenetas. Entonces ya aquí vamos a hacer lo de siempre. En el primero un garbanzo y en el siguiente los 2 puntitos, ¿ok? Venga, vamos a ello. Bueno,
Una vez que tenemos ya estos 2 puntitos, para ir hasta los siguientes damos una cadeneta, bien, y empezamos en el otro lado pues a la inversa, con 2 puntos, una cadeneta y en el siguiente punto un garbanzo. Bueno, una vez que tenemos el garbanzo, ahora, desde dibujo a dibujo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 3 cadenetas. En el punto vamos a hacer un punto a relieve, 3 cadenetas y en ese mismo punto un punto a relieve. Damos 3 cadenetas y comenzamos de nuevo con el garbanzo del siguiente dibujito. Bien, pues vamos a darle toda la vuelta. Bueno, para terminar esta vuelta hacemos 3 cadenetas y recordáis que aquí al principio solo hacíamos un punto, así que volvemos a abrazar el punto anterior, hacemos 3 cadenetas y unimos donde tenemos el marcador. Bien, bueno, aquí quiero hacer un pequeño inciso, ¿ok? Bien, a nosotras, yo por lo menos este cuellito lo voy a dejar así ya, solo me quedan 2 vueltas para terminarlo. Bien, imaginaros que en vuestro caso este cuello os va a parecer corto, ¿ok? Primero también hay que darle un poquito de vapor porque mirad luego cómo se va a quedar. Bien, entonces, en el caso de que queráis meterle un motivo más, yo voy a hacer solo 2 motivos, vosotras podéis hacer 3. Si nos damos cuenta, estamos en este dibujo que en realidad sería la vuelta número 1, 2, 3, estamos en la vuelta número 3. Tendríamos que repetir la 4, la 5, la 6 y la 7. Ok, un consejo si os doy, cortar este hilo de aquí y empezar a coger el hilo desde aquí, ¿vale? De estos 2 puntitos en este primero. Atáis el nudito para comenzar. ¿Por qué? Porque así ya sabéis empezar y terminar las vueltas y no os liáis, ¿vale? Bueno, ahí os dejo ese truquito por si queréis hacerlo más largo. Venga, vamos a por la siguiente vuelta. Vamos a comenzar con una cadeneta y abrazamos aquí el punto de la fila anterior y le ponemos de nuevo un marcador. Bien, de nuevo 3 cadenetas para llegar hasta el dibujo. Y de nuevo, aquí vamos a hacerle un garbancito. Bien, ahora que tenemos el garbancito aquí en el centro, vamos a achicarlo. Mirad, vamos a hacer una cadeneta. Voy a hacer lo siguiente, voy a ir al punto, a este punto que tengo aquí y al siguiente. En este primer punto traigo el hilo, solo paso por 2 hilos. Hecho hebra, voy al siguiente, traigo el hilo y solo paso por 2 hilos. Y ahora que tengo los 3, cierro. Ya no hago ningún punto más, ¿vale? Y directamente voy al siguiente punto que tengo y hago un garbancito. Una vez de cerrado el garbanzo, doy una cadeneta. Y aquí, en este triangulito que nos ha quedado, vamos a hacer 8 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 y 8 puntos altos. Hago una cadeneta, voy a los puntos que tengo aquí al primero y hago el garbancito. Bien, es como si estaríamos ya aquí de nuevo y sería repetir esto durante toda la vuelta. Terminando esta vueltita, bien. Aquí damos 1, 2, 3, los 8 puntos altos, ¿verdad? Y hacemos un punto deslizado aquí en el primero. No pasa nada, sé que sale uno de más, pero no os preocupéis que aquí no ha pasado nada. Bien, venga, desde aquí hacemos 3 cadenetas, ¿ok? Y aquí en la tercera ponemos un marcador. Ahora es así de sencillito. Vamos a hacer una cadeneta. Mirad, ahora el garbanzo vamos a hacerlo un solo garbanzo aquí. ¿Recordáis que estos dos los cerrábamos juntos? Bueno, pues ahora cogemos los dos puntos por debajo y hacemos el garbancito. Tiramos del hilito, venimos al primero y cerramos. Venga, damos una cadeneta y ahora vamos a trabajar sobre estos puntos. Vamos a ir al primero, fijaros bien, por cada punto vamos a hacer lo siguiente. Vengo al primero, traigo el hilo, solo paso una vez, echo hebra y en ese mismo punto traigo, solo paso una vez y cierro juntos. Y ahora vamos a hacer 3 cadenetas. Mirad, aquí en esta unión que nos ha quedado de cerrar los puntos, hacemos un punto deslizado. Ok, venga, vamos al siguiente, echo hebra. En el siguiente punto, un punto sin terminar, echo hebra. Repito en el mismo punto, un punto sin terminar. Cuando tengo los 3, cierro. Y ahora vamos a hacer el picot. 1, 2, 3 cadenetas. Cogemos estos 2 hilitos que tenemos aquí y hacemos un punto deslizado. Repetimos una vez más, pues venga. Echo hebra. Uno sin terminar, echo hebra. Dentro del mismo, uno sin terminar. Paso por todos y para hacer este picot, 1, 2 y 3. Cogemos estos 2 hilitos y pasamos por todo. Bueno, pues esto es lo que tenemos que repetir en los 8 puntos que tenemos. 2 puntos altos cerrados juntos y un picot. Bien. Vamos al siguiente. 2 puntos altos cerrados juntos y un picot. Venga, que nos quedan 3. Vamos a hacer el siguiente, porque quiero explicaros el último. 3 y un picot. Bien. Hacemos el séptimo. 2 puntos altos cerrados juntos y el picot. ¿Ok? Y ahora, aquí en el octavo no vamos a hacer picot, simplemente un punto alto sin terminar, echo hebra, otro punto alto sin terminar y cerramos juntos, ¿vale? Para que el picot nos queden 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Desde aquí hacemos una cadeneta y volvemos a repetir aquí arriba el garbancito. Bien, bueno, pues esto es lo que tenemos que hacer durante toda la vuelta. Cuando lleguemos aquí, lo unimos con un punto deslizado y tenemos el canesú realizado. Bueno, amigas, vamos a hacer el cuellito, ¿bien? Lo podéis hacer por separado, lo podéis coser después, ¿bien? O simplemente, si os parece muy complicado, le dais una vueltita en puntos bajos y listo. Vamos a ello. Comenzamos dando 4 cadenetas. Esta primera, asegurarla bien, ¿ok? No la vamos a utilizar. Y a partir de aquí vamos a dar 1, 2, 3 y 4 cadenas. Echamos hilo y vamos a hacer en esta primera, la que tenemos ya flojita, vamos a hacer puntos altos estirando, ¿bien? Hacemos 1, voy al siguiente, echo hebra, vuelvo, 2, echo hebra, vuelvo, este primero se complica siempre un poco, 3, echo hebra, vuelvo y 4, ¿ok? Ahora paso por todos y cerramos, aquí también lo aseguramos bien, con un puntito bien asegurado. Echamos hebra y volvemos al agujerito, ¿no veis? Este primero siempre se complica. Venga, y hacemos 5 puntos altos sin terminar, solo pasamos una vez. 1, echo hebra, traigo
2 sin terminar, hecho hebra, traigo. 3 sin terminar, hecho hebra, traigo. 4 sin terminar, hecho hebra, traigo. Y 5 sin terminar. Es el momento de que vamos a empezar a unir con el cuello. Bien, venimos al primer punto alto que tenemos y lo abrazamos. ¿Ok? Y ahora, desde aquí, a ver, ¿por qué tengo tantos hilos? He cogido la colita. Bien, la colita de aquí atrás. Repetimos, venimos al punto, abrazamos, traigo el hilo. Ahora, echo hebra y paso por este y por este. Ya lo tenemos unido. Bien. Y ahora sacamos de 2 en 2, echo hebra, traigo y saco por este y por el siguiente. Echo hebra, saco por este y por el siguiente. Echo hebra, traigo por este y por este. Echo hebra y acabo todos. Voy al siguiente punto y hago un punto deslizado o un punto bajo, lo que más os apetezca. Bien, ahora giramos. Y vamos a trabajar encima del bodoque anterior. ¿Ok? A ver, que tengo aquí un poquito de lío de hilos. Bien, ahora vamos a trabajar encima de este, así que echo hebra, y no veis, antes aquí lo hemos apretado bien para que no nos quede agujerito, ¿bien? Bueno, pues desde aquí vamos sacando 1, echamos hebra, sacamos 2, echamos hebra, sacamos 3, 4, hebra y 5. Y volvemos a cerrar el bodoque, y ajustando bien aquí. Y ahora volvemos a repetir aquí 5 puntos altos sin terminar. Hago un primer punto, no lo termino, el segundo punto no lo termino, el tercero no lo termino, el cuarto no lo termino y el quinto no lo termino. Bien, y ahora vamos sacando de 2 en 2, echo hebra, paso por 2, en este caso el primero por 1, bien, echo hebra, paso por este y por este, echo hebra, paso por este y por este, echo hebra, paso por este y por este, echo hebra y termino. Bien, y aquí volvemos a ajustar bien. Y esto ya es cuestión de ir repitiendo. ¿Ok? Volveríamos a hacer el bodoque encima del bodoque y seguiríamos uniendo en el primero aquí y en el último aquí. ¿Ok? Ya os digo, no es que sea muy fácil, pero bueno, según vayáis trabajando, veréis que es más fácil de lo que pensáis. Vamos a darle toda la vueltita. Bueno, para terminar el cuello siempre vamos a terminar con este dibujo de fuera, ¿vale? Con la parte de fuera. Luego esto lo cosemos aquí y con el rabito que tenemos este de aquí, lo cosemos aquí, encima del garbancito. Bien, bueno, ahora quiero que cojáis un montón de marcadores para que os sea más fácil. Vamos a hacer uniones por el revés y como por el revés se ve bastante peor, vamos a comenzar poniendo marcadores para saber dónde estamos. Mirad, bueno, amigas, lo que es trabajar a crochet ya lo tenemos todo terminado, ¿bien? Y ahora toca unir la parte de abajo con la de arriba. Os voy a dar un consejo, ¿vale? Este es mi consejo. Vosotras luego, pues como siempre, lo que os apetezca. Personalmente yo cogería esto, lo tendría por un lado suelto y a esto le pondría unos tirantes. Me parece una idea genial. Porque ahora yo voy muy sofisticada, porque quiero ir a una boda, a un sitio y me pongo esto. Esto al final no es por nada, pero acaba molestando. Entonces igual a media tarde tienes calor o lo que sea, coges esto, te lo quitas, lo dejas en el coche y te quedas con el tirantito. Ya habéis visto que queda también súper bonito, solo puesto esto, ¿vale? Como sé que muchas preferís unirlo, yo os lo explico. Venga, vamos allá. El primer paso es coger un montón de marcadores, ¿ok? Vamos a coger marcadores, mirad. Vamos a doblar esto por la mitad. Doblamos lo que es la prenda, la parte de arriba por la mitad. Buscamos el centro. Mirad, yo tengo 14 dibujos, ¿bien? Buscamos el centro, serían desde aquí 7 dibujos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Bien? Hasta aquí. Como tengo 7, voy hacia adentro y hago uno por aquí, otro por aquí, otro por aquí y aquí tengo el centro. Pongo un marcador que hago en la parte de atrás completamente igual. Este va a ser el centro de la espalda y este el centro del delantero. Luego vamos a dejar aquí para la axila. Bueno, para la axila, mirad, he traído también marcadores de mismos colores para que os venga mejor. En verde vamos a buscar el centro de delante y el centro de detrás, para la axila. Abrimos por aquí, justo este era el centro, ¿verdad? Yo voy a dejar 2 dibujos. ¿Esto qué significa? Esto significa unos 10 centímetros de axila, la verdad que está muy bien. ¿No sabéis calcular el centro? Bueno, pues dobláis así, hacéis 10, bien.
dobláis el metro por la mitad, porque dependerá mucho también, ¿qué os iba a decir? Depende mucho el número de ganchillo que hayáis utilizado, ¿vale? Entonces, desde el centro, decís, son 10, pues 5 de aquí a aquí, 5 centímetros y de aquí a aquí 5. Para que no nos perdamos, yo voy a ponerlo en rojo, ¿ok? Esto sería el cachito de la axila que no va cosido a la blusa. Bien, seguimos teniendo la mitad y aquí hacemos lo mismo, 5 hacia un lado, 5 hacia el otro, un total de 10. Bien, ponemos marcador en rojo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, ahora vamos a coger lo que es el cuello. Vamos a buscar cualquier punto, ¿vale? Yo he buscado un punto. Mirad, para que os sea más fácil, desde aquí cogéis un punto, pero tiene que ser un punto de estos, ¿vale? Donde esté el punto bajo, para que os sea mucho más fácil todo. Donde esté el punto bajo que hemos cogido a relieve, ponemos un marcador. Contamos los arcos que tenemos. Lo dividimos entre 2. Yo en mi caso tengo 56, divido entre 2, me da 28. Vengo aquí y son los 28, ¿ok? Que los tengo aquí, que he movido, entonces este es aquí. A ver, aquí. ¿Ok? Tengo un marcador y otro marcador en el otro lado, justo la mitad para un lado y la mitad para otro. Esto va a ser el centro de delante y el otro el centro de detrás, ¿bien? Vamos a coger la blusita y vamos a hacer lo siguiente. Este es un centro, perfecto. ¿Dónde está el centro? Aquí, pues lo unimos. ¿Ok? Unimos este con este. Ahora, desde aquí vamos tirando así, ajustamos bien. Y el lateral, yo lo quiero unir solo hasta aquí para que me quede la axila. Así que desde aquí estiro bien, también estiro bien el de arriba y pongo un marcador. ¿Ok? Voy al otro lado y hago lo mismo. Tengo aquí el centro, estiro esto bien, estiro este de aquí abajo también bien y uno aquí con marcador. Y ya simplemente, luego, una vez que los tengo unidos, pongo varios marcadores. Hago lo mismo en el otro lado. Una vez que lo tengo unido, lo pongo del revés y coso esto, ¿ok? Coso la primera tira del cuerpo con los arcos que tenemos en la parte de arriba. Y ya tenemos la blusa unida. Pero repito, a mi gusto, si yo pudiera, lo haría con tirantes. Bueno, ya sabéis cómo se realiza. Pues bueno, amigas, trabajo terminado. Mirad, si yo os digo la verdad, el corpiño yo lo dejaría con tirantes para quitarme y ponerme esto, ¿ok? La solución más fácil y más cómoda, así de claro, pero eso ya depende de vosotras. Bueno, amigas, espero que os haya gustado. Repito, si os liáis en algún momento, en el primer comentario os digo dónde he dejado yo que he trabajado mucho para crear el gráfico de esto, ¿ok? Muchos días, no horas, muchos días, porque es algo que hacía nuevo a través de digital, ¿verdad? Pero bueno, siempre tenéis esa solución. Espero que os haya gustado, espero que me mandéis 1.000.000 de fotos. Vamos a hacer famosa esta blusa tailandesa para que todo el mundo la pueda realizar, que en mis horas me llevó sacar el gráfico. Y espero que os haya gustado tanto como a mí, que os mando un beso muy gordo y que nos vemos pronto. ¡Chao! A ver qué sacamos para el vídeo siguiente. ¡Chao!